No hay duda que tenemos un Dios grande y poderoso. Gloria a Cristo. Así que lo voy a invitar esta mañana que se ponga de pie y que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos. Y vamos a leer en el capítulo 5. Iba a leer desde el 21 al 43, pero por el tiempo solo vamos a leer hasta el versículo 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Sí, amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: pasado otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cierra sus ojos y oramos esta mañana. Oramos al Señor por la palabra y por estas peticiones que llegan hasta este lugar. Bendito Dios, te damos gracias porque eres grandemente bueno, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad y fidelidad. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, tienes control de todas las cosas. Gracias, Padre, esta mañana te damos y te rogamos, Señor, que a la luz de tu palabra hables a nuestra vida, que abra nuestro entendimiento, que nos permitas comprender tus propósitos, Señor. Dios mío, usa este siervo inútil para traer tu palabra. Háblanos, Señor. Danos la oportunidad, oh Dios, de escuchar tu bendita palabra. Padre, esta mañana también rogamos por cada una de estas peticiones que llegan hasta este púlpito, Señor. No dudamos, oh Dios, que tú eres grande y poderoso. No dudamos, Señor, en que tu poder no tiene límites y que tú puedes obrar, oh Dios, en cada una de estas peticiones. Tú las conoces, Señor. Tú sabes, Padre, qué es lo que tus hijos están pidiendo. Te ruego, bendito Dios, obra conforme a tus propósitos, obra conforme a tu voluntad, Señor. Que se haga, oh Dios, como tú quieras. Padre, solo danos la oportunidad, oh Dios, de ver tu mano moverse a favor de tus hijos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Esta mañana, a la luz de estos versículos y de lo que sigue, hasta el verso 43, que lo vamos a leer en el desarrollo del mensaje, quiero hablar, hermanos, acerca del tema de que todo es en el tiempo de nuestro Dios. Así es, Jesús. Todo es en el tiempo de nuestro Dios. Creo que todos los que estamos aquí estamos o pasaremos alguna dificultad que pondrá a prueba nuestra fe. Y es que nuestra fe, hermanos, a veces pareciera de que
cambia de acuerdo a las circunstancias en las que nos encontramos. Cuando pasamos por alguna dificultad que no es tan grave y nosotros vemos que hay solución, pareciera que nuestra fe es grande y creemos en que eso tiene solución y en realidad la tiene. Pero cuando vemos que la situación es difícil y que no vemos una salida y que vemos que el problema en vez de mejorar empeora y que vemos que el problema en vez de hacerse pequeño se hace más grande, pareciera que nuestra fe allí como que no es la que nosotros esperamos. Así es. Porque nuestra humanidad nos lleva a dudar en que ese problema o esa situación pueda tener solución. Porque tenemos una humanidad, hermanos, que es débil y que no nos permite ver más allá de lo que es capaz nuestro Dios. Sí. Creo que a menudo los creyentes tenemos que luchar contra la incredulidad. ¿Cierto? Y tenemos que luchar contra la incredulidad, hermanos, por lo que acabo de decir. Porque cuando el problema no es grave, nosotros echamos manos de las promesas de Dios y decimos: gloria a Dios, yo sé que voy a salir adelante porque esta prueba no me va a vencer, y en realidad no nos vence, sino que salimos avantes. Sí, amén, así es, gloria a Dios. Pero el problema es, hermanos, cuando esa prueba o esa situación difícil se alarga con el tiempo. Y nosotros clamamos a Dios un día, 2 días, una semana, un mes, y no vemos respuesta. Y vemos que las cosas, en vez de mejorar, empeoran. Y vemos que, hermanos, las cosas, en vez de ir mejor, van cada día peor. Y entonces es donde la incredulidad llega a nuestra vida. Sí. Y empezamos a dudar. Y decimos: pero ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no está conmigo? Si yo estoy haciendo lo que Él quiere, yo estoy haciendo su voluntad, yo vivo de acuerdo a lo que su palabra enseña, pero Dios no me responde. Es porque, hermanos, la incredulidad muchas veces toma control de nosotros. Así es. Y nos olvidamos que tenemos a un Dios grande y poderoso, pero que también tenemos a un Dios al cual no le podemos doblegar, al cual no le podemos torcer la mano. Aleluya. Tenemos a un Dios, hermano, que Él hará las cosas no de acuerdo a su voluntad, sino a la de Él. Amén, así Porque es, Él es gloria a soberano, Dios, así y es. Él es grande, Aleluya, y Él bendito. nos hizo a nosotros y no nosotros a Él. Amén, así es. Por lo tanto, debemos de saber, hermanos, que Dios dará la solución, pero cuando a Él le plazca. Gloria a Cristo. Quizás en este momento más de alguno esté pasando alguna situación difícil y ve que las cosas, en vez de mejorar, empeoran. Y esto lo hablo por mí también, porque por mí ha pasado. Yo hasta hoy llevo orando por algo ya casi 2 años y estoy esperando la respuesta de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y no me canso de pedir porque sé que Dios me responderá. Amén, así es, gloria a Dios. Porque Él es fiel. Claro. Así es, amén. La palabra de Dios se cumple. Señor. Porque la Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Aleluya, gloria a Dios. Porque las promesas que Él ha dado, Él las cumplirá. Así es, sí, Señor. Pero es posible, hermanos, que hoy alguien esté pasando por alguna enfermedad muy grave y ha pedido a Dios y no ve la solución.
O tal vez alguien está pasando por un problema de su matrimonio y ve que su matrimonio, en vez de mejorar cada día, se deteriora más. O quizás alguien está pasando, hermano, por algún momento en que tiene un hijo rebelde, el cual no quiere nada con Dios. Y es una lucha constante. O cualquier problema económico que tanto nos aquejan a nosotros los cristianos. Lo cierto es, hermanos, que cualquiera que sea el problema, Dios tiene el control de todo. Sí, Señor, amén. Nuestro Dios, hermanos, suele usar este tipo de problemas para mostrarnos su poder. Dios utiliza este tipo de problemas para glorificar su gracia Amén, así en es. nosotros. Bendito Padre. Porque su poder, hermanos, es extraordinariamente grande. Gloria a Cristo. Y Él es grande y es poderoso. Sí, amén, así es. Él es Aleluya. un Dios que no cambia. Él es un Dios que jamás, hermanos, va a cambiar. Sí, Señor. Hay un hombre de Dios que dijo estas palabras: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Aleluya, papito lindo. Dice este hombre que los problemas, los dolores que nosotros pasamos son el megáfono que Dios usa para despertarnos a nosotros como iglesia y a este mundo que está sordo. Así es, Señor. No sé si entendieron. Sí, claro, amén, amén. Pero este hombre dice estas palabras. En el pasaje que hemos leído se nos muestran dos situaciones. Una de un hombre llamado Jairo que tenía una necesidad grave porque su hija se estaba muriendo. Pero también se nos narra de una mujer que había padecido por 12 años de una enfermedad y ella no veía solución. Cuando Jesús llega a la ciudad de Capernaum, porque en Capernaum sucedió esto, dice aquí que cuando la gente lo vio, llegó una gran multitud. Esto de la gran multitud, hermanos, no ha sido escrito por gusto aquí. Llegó una gran multitud, y cuando aquella gran multitud se abolca donde está Jesús, llega un hombre llamado Jairo, que dice la Biblia que era uno de los principales de la sinagoga. Un principal de la sinagoga era un hombre que estaba encargado de todo lo relacionado con los cultos dentro de las sinagogas. Y las sinagogas eran los lugares donde se reunía el pueblo el día sábado, día de reposo, para leer la Biblia y para meditar en su Dios. Y este hombre llamado Jairo tenía un puesto, diríamos así, privilegiado en ese lugar, porque él era un principal en la sinagoga. Es decir, él no era una persona común, hablando humanamente. Así es. Él no era un miembro de la sinagoga, sino que él era un principal. Era un hombre importante. A estas personas los elegía el pueblo. Y los elegía, hermanos, porque en la sinagoga se necesitaba gente que tuviera buen testimonio, gente que fuera superior a los demás en cuanto a adoración, en cuanto a entrega, en cuanto a conocimiento de Dios. Entonces este hombre no era cualquier hombre. Sin embargo, él tenía una necesidad grave,
Ustedes saben que los religiosos de los tiempos de Jesús, ellos eran altaneros, la mayoría. Sí. Y no se doblegaban ante nadie porque ellos se creían superiores a todo el mundo. Ellos creían de que todos se deberían de doblegar ante ellos, pero ellos no. Sin embargo, este hombre dice aquí la Biblia que cuando oyó que Jesús llegó, dijo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aleluya. Pero antes de eso, antes de pedirle esto, dice la Biblia que él se postró a los pies de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. ¿Saben qué significa eso? Sí, Señor. Que él se humilló. Ajá. Amén. Hermanos, eso es lo que nosotros Sí, necesitamos. sí, amén, Que amén. nos humillemos Así ante es, nuestro así Dios. es, así es. No podemos pedirle a Dios que Él obre en mi vida. Yo no puedo pedirle que Él obre en mi vida si yo no me humillo. Amén, así Tengo que es. humillarme. Sí, Señor. Porque mi Dios es todopoderoso. Amén, aleluya, gloria. Y yo tengo que humillarme. Así es, sí, Señor. Este hombre llegó y se postró a los pies de Jesús. Y dice, y le rogaba mucho. Cuando yo leía esto, veía, hermanos, en la angustia de aquel hombre. No era para menos, su hija se estaba muriendo. Claro. Es decir, tenía una angustia que solo aquellos que han atravesado por momentos como estos pueden Sí, entender. Señor, así es. Porque se le estaba muriendo su hija. Y Lucas dice que era hija única. Es decir, él no tenía más hijos. Era su única hija. Y su única hija hoy se estaba muriendo. Me imagino, hermanos, que Jairo había sido testigo quizás de algún otro milagro que Cristo había hecho. Porque según los evangelios fue en la ciudad de Capernaum en donde Cristo hizo la mayoría de sus milagros. Sí, sí. Amén. De tal manera que se le llama a la ciudad de Capernaum la ciudad de Jesús. Porque Él allí hizo más milagros, muchos más milagros que en cualquier otro lugar. Sí, amén. Entonces pienso que este hombre llamado Jairo había sido testigo de algunos de los milagros que Jesús había hecho. Y cuando él oyó que Jesús estaba ahí, él no dudó en ningún momento en correr ante su Señor y decirle: salva a mi hija. Aleluya. A él se le olvidó que era un hombre con un estatus superior. Ay, Señor. A él se le olvidó, hermanos, que él era un hombre como los demás principales o como los demás religiosos que se creían superiores. Porque él tenía una necesidad. Y ante la necesidad que nosotros podamos tener, tenemos que dejar de lado todo orgullo, Aleluya, Padre bendito. toda altivez. Ay, Santo, glorioso. Tenemos que dejar de lado, hermanos, todo aquello que nos aparta de la presencia y de la voluntad de Dios. Así es, Cristo glorioso. Nosotros como padres somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros Sí, hijos. amén, así es. Cierto. Sí, amén. Solo aquellos que son malos padres, eso sí no. Ajá. Pero todos los que somos padres somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros hijos. Aleluya, Padre. Porque a este hombre, hermano, se le olvidó que era un principal. A este hombre se le olvidó, hermanos, que él no se humillaba ante nadie. Pero llegó el momento en que él tuvo que hacerlo. Aleluya. Hermano, llegará el momento en que todo aquel que no se quiere humillar se humillará delante Sí, de Dios. amén, así Porque es. Dios lo doblegará Amén, de una o de otra aleluya, manera, gloria a pero Dios. hará que se doblen sus rodillas Sí, delante de Él. Señor, Le guste o no le guste, tendrá que humillarse delante del Dios Aleluya, Todopoderoso. gloria a Dios. Aleluya. Bendito. Jairo, hermanos, llegó a suplicarle al Señor. Y dice la palabra de Dios en el verso 24 que Jesús fue con él. Dice, fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaba.
Otra vez vuelve a hablar acerca de una gran multitud. El Señor había aceptado ir con Jairo. Él había visto la necesidad. Él sabía cuál era el problema. Y él sabía que tenía que ir porque era la única manera en que aquella niña no muriera. Pero en medio de esto, hermanos, aparece en escena una mujer que va a poner a prueba la fe de Jairo. Ay, Señor mío. A veces nosotros leemos esto y pasamos por alto estos detalles. Pero aquí aparece en escena esta mujer que va a poner a prueba la fe de Jairo. Porque Jesús iba a la casa de Jairo. Sí. Pero y eso esta mujer, dice, verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Aleluya. Aquella mujer, sin que nadie se diera cuenta, llega hasta donde está Jesús y toca su manto. Y el Señor hace el milagro. Ay, Señor mío. Aleluya. Gloria a Dios. Esta mujer había gastado todo lo que tenía. 12 años padeciendo. 12 años en que los médicos no habían podido hacer nada. Y mi Cristo en un segundo la sanó. Aleluya. Gloria a Dios. Es que ese es el poderoso. Sí, gran Señor. Dios. Amén. Gloria. Ese es nuestro Señor. Sí, amén. Aquel que no necesita tanto para hacer la obra. Bendito. Pero ¿por qué digo que puso a prueba la fe de Jairo? Porque cuando el Señor sintió que había salido poder de él, se detuvo. Y dijo, ¿quién me ha tocado? Y le dijeron sus discípulos, Señor, pero ¿cómo es posible que estés preguntando eso? Si mira el montón de gente, ¿cómo te apretan? Y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Gloria a Dios. El Señor sabía que había salido poder de él. Y que no era que la gente lo apretaba, era que alguien con fe había llegado. Tocado. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Alabado. El poder del Señor. Y el Señor se detiene. Y yo me imaginaba esta escena y veía, hermanos, al ver Jairo que el Señor se detiene a preguntar por aquella mujer, ver la desesperación de Jairo, porque su hija se está muriendo. Pero el Señor, en vez de correr, en vez de apurarse, se detiene a preguntar, ¿quién me ha tocado? Y es que las dos escenas concuerdan entre sí. Porque esta mujer hacía 12 años que estaba enferma. Y dice la Escritura que la hija de Jairo tenía 12 años. Entonces, cuando la hija de Jairo nació, esta mujer enfermó. Y ambas tomaron vidas diferentes, rumos diferentes. Sí, Señor. Sí, Señor. Pero 12 años después, el Señor las junta. Aleluya. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado. Dios santo. Ese es nuestro Señor. Amén. Amén. A veces, hermanos, nosotros no entendemos las cosas, pero Dios está trabajando. Amén. Él está obrando. Sí, Señor. Él está haciendo. Sí, Señor. Él está trabajando Gloria a para Dios. darnos a lo que nosotros necesitamos, Sí, así pero es. no cuando nosotros queremos, Sí, Señor. sino cuando Él quiere. Aleluya. 12 años había pasado esta mujer. Esta mujer 12 años había sufrido del desprecio de la gente. 12 años en los cuales ella no podía entrar a la sinagoga. Porque según la ley, cuando la mujer estaba en sus días de menstruación, tenía que apartarse Sí. 7 días, porque era impura.
No es que ella hubiera cometido pecado, sino que era impura. Y pasar 12 años en impureza, esta mujer no sabía lo que era entrar a la sinagoga y adorar a Dios. Aleluya. Esta mujer no sabía, hermano, lo que era ser abrazada quizás por la gente. Porque la gente la veía, porque la gente, hermano, a veces es cruel. Y quizás decían, esta mujer por algún pecado que tiene, por eso está así. Porque es lo primero que nosotros hacemos, señalar a los demás. Sí. Cuando alguien está padeciendo algo, algo está pagando. Sí, es cierto. Que el Señor reprenda. Amén. Que a veces, hermanos, el Señor tiene que probar nuestra fe. Él tiene que probarnos. Esta mujer había sufrido. Y ahora, 12 años después, encuentra al maestro, toca su manto y es sana. Ay, gloria a Dios. Quiero aclarar que no es la ropa del Señor la que sana, es el Señor. Amén. Para esos religiosos que creen que con ir a tocar el manto van a ser sanos, es Dios. Así Es Cristo el que tiene el poder. Es Cristo, hermano, el que tiene el poder para libertar a los cautivos. Amén, gloria. Es Cristo el que tiene el poder para sanar al enfermo. Amén, gloria. Es Cristo el que tiene el poder para levantar al caído. Aleluya. Es Cristo el que tiene el poder para fortalecer al débil. Sí, Es amén. Cristo el que tiene el poder, hermanos, para darnos la respuesta. Gloria a Dios, así es. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, después de 12 años, esta mujer va a poder ser abrazada por la gente. Aleluya. Y por eso les decía de que cuando la Biblia habla de la multitud, no están por gusto estas palabras. Porque cuando el Señor pregunta quién le ha tocado, lo que Él quería era demostrarle a la multitud que esta mujer ahora era hija de Dios. Eso es lo que Él quería. Así es, Señor. El Señor quería dejar claro ante la multitud que ahora esta mujer ya no era la misma. Así es. Bendito sea. Bendito, aleluya, gloria. Amén. Por eso es que cuando el Señor pregunta por esta mujer y ella se ve que ha sido descubierta, dice que ella, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Oigan lo que esta mujer también hizo. Dice que vino y se postró. Jairo, cuando llegó a suplicarle, se postró. Esta mujer, cuando se vio descubierta que había recibido el milagro del Señor, vino y se postró. Aleluya. Nosotros necesitamos postrarnos ante nuestro Dios para demostrar su grandeza. Gloria. Dice y le dijo toda la verdad. Y dice verso 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Gloria a Jesús. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aleluya. Ahora vean cómo le llama el Señor hija. Hija. Le dice hija. Ajá. Porque ahora el Señor quería que la multitud se diera cuenta de que esta mujer dejaba de ser aquella despreciada. Ay. El Señor quería que la multitud se diera cuenta de que ahora esta mujer iba a poder gozar de una vida como cualquier otra. Gloria a Dios. Porque el Señor la había sanado. Bendito. Porque el Señor hoy le había dado La victoria. la salvación Gloria. y la sanidad. Aleluya. Por 12 años ella había buscado. Sí, amén. Pero no se olviden que ahí está Jairo, parado esperando a que el Señor se Segure, sí. Ahí está Jairo, hermano. Yo me imagino a Jairo Sí. moviéndose de un lado para otro, esperando que el Señor se cure. Para Jairo quizás él quería que la multitud se abriera, así como se abrió el mar, para que Jesús corriera a mi casa para salvar a su hija. Señor. Cualquiera hubiera dicho: el Señor, qué malo es, cómo hace sufrir a Jairo. Pero no, Dios todo lo tiene bajo control. Aleluya.
Hay tanto que hablar que no me va a alcanzar el tiempo, Segunda. pero me dan hasta las 12:30. Aleluya. Cuando hablamos de Dios no se siente el tiempo. Pero ahí estaba Jairo. Y oigan la manera en que llegan a donde Jairo y le dan la noticia. Es que hay gente que sí se rebusca. Dice el verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Al maestro. Oigan las palabras tan crueles. Sí. Yo me imagino que Jairo sintió como una puñalada en el pecho Sí. cuando le dijeron, tu hija Ha ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Palabras duras. Sí. Me imagino que Jairo debe haber dicho, Señor, ¿por qué no te apuraste? Así como le dijo Marta, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ah, Pero el Señor tenía todo bajo control. aleluya. Aleluya. Tu hija ha muerto. 4 palabras que destrozaron la vida de Jairo. Sí. Por eso les digo que estas dos historias tienen similitud. Porque luego el Señor, cuando oye la noticia, dice verso 36, pero Jesús luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Aleluya. Oigan, el que le llegó a dar la noticia le dijo 4 palabras que destrozaron a Jairo. Y el Señor le dice 4 palabras que le hicieron ver Ajá. con otra cara lo Aleluya. que estaba pasando. Gloria, gloria, Porque el Señor gloria. le dijo, no Temas. temas, cree solamente. Aleluya. Gloria a Dios. Y así es nuestro Señor. Así es, amén. Y luego sigue la historia y el Señor va con Jairo. Y cuando él llega, ve que hay gente llorando. Saben que para los días de Jesús habían lo que se llamaban las lloronas. Gente que era contratada para ir a llorar a los velorios. Santo. Y yo creo de que aquí había gente de esa. Porque dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme, dijo el Señor. Y dice el verso 40, y se burlaban de él. Sí. Ay, ay, Las ay. que habían contratado para llorar, dejaron de llorar y se empezaron a burlar de Jesús. Señor Jesús. Porque le dijeron, estás loco, si ya se murió. Y por eso estamos aquí, por eso nos contrataron a nosotros, Ay, para que viniéramos a ay, hablar. Señor mío. Amado Dios. Dice, se burlaban de él, mas el maestro, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde la niña estaba. Hermanos, Dios hace cosas que a veces nosotros no entendemos. Así es, así es. Las entendemos hasta que vemos la mano de Dios obrar. Sí. Porque el Señor entró solo con el padre de la niña y la madre de la niña. Y cuando vio a la niña, le dijo estas palabras, Talita Kumi, que dice aquí la Biblia que traducido es niña, a ti te digo levántate. Levántate. Y aquella niña se levantó Aleluya, gloria a Dios. y andaba, Amén. pues tenía 12 años. Bendito. Y se espantaron grandemente, Ajá. pero él les mandó mucho que no dijesen a nadie y le dijo que le diesen de comer. Ay, 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 ay. De mi Padre del cielo. Hermanos, el Señor no se tardó por gusto Ajá. hablando con la mujer. Sí, claro, claro. Él quería darle más
más de lo que Jairo le había pedido. Porque Jairo le pidió que fuera y la sanara porque se estaba muriendo. Sí. Pero el Señor fue y resucitó a su hija. Amén, gloria a Dios. Lo hizo que fuera testigo de su poder. Ay, Lo hizo que fuera testigo de lo que Él ay, sabe santo, hacer. alabado. Aleluya. Gloria. Y Dios es poderoso. Bendito sea nuestro Señor. Él es grande y poderoso. Gloria. Solo quiero poner unos ejemplos, hermanos, que nos hablan del tiempo de Dios. ¿Se acuerdan de Abraham? Sí. El Señor le dijo, te voy a dar un hijo. Y te voy a hacer padre de una gran nación. Sí. Que van a ser cautivos, pero yo los voy a sacar y les voy a dar una tierra donde van a vivir. Señor, pero ¿cuándo me vas a dar el hijo? Dentro de 25 años. Señor Jesús. ¿Y cuándo va a estar ese pueblo en esa tierra? Dentro de 400 años. Aleluya. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Ay. ¿No se acuerdan del copero Sí. de José y el Sí, copero sí. del rey? Sí. Cuando José fue llevado, cuando José estaba en la cárcel, llevaron al copero y al panadero de Faraón. Sí. Y ellos tuvieron un sueño y José se los reveló y le dijo al panadero, dentro de 3 días te vas a morir, te van a matar. Y al copero le dijo, dentro de 3 días tú vas a ser restituido en tu cargo. Y tal como José se lo dijo, así fue. Pero José le dijo, cuando estés allá, acuérdate de mí. ¿Y saben qué hizo el copero? Se olvidó de José. Sí. No se acordó que José le había dicho que le iban a restituir. Es que el tiempo de Dios no es el tiempo de las cosas. Amén. ¿Qué hubiera pasado si el copero le hubiera dicho a Faraón, ahí hay un hombre que es inocente y que él nos ha dicho, nos reveló los sueños? Posiblemente hubieran sacado a José y él se hubiera ido y hubiera sido un expresidiario en Egipto y quizás nunca hubiera salido más de él. Pero Dios usó una circunstancia para mostrarle a José que no es en el tiempo en que él creía, sino en el tiempo de Dios. Aleluya. Porque pasaron 2 años Sí. para que el copero se acordara de que ya estaba José. Y Dios lo hizo Señor en la tierra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Me alcanza para otro. Sí, amén, ¿Se siga. acuerdan de David? Siga. Dice la Biblia que David fue ungido como rey pero no lo proclamaron rey cuando él fue ungido, No. sino que él tuvo que andar huyendo porque Saúl lo quería matar. Sí. Desde el capítulo 13 del primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13 del primer libro de Samuel, allí David fue ungido como rey, pero él no era rey, o sea, no estaba puesto como rey. Este libro tiene 31 capítulos, o sea, la mitad del libro del primer libro de Samuel. David le tocó estar ungido como rey sin ser rey, Sí. sino que él era un hombre que andaba huyendo porque el rey Saúl lo quería matar. Luego ya en el capítulo número 2 del segundo libro de Samuel, David es proclamado rey en Judá. Sí, Señor. Y en el capítulo 5, versículo 3, David es proclamado rey de Israel. Gloria a Dios. Creo que ya les he explicado por qué la razón de Judá e Israel, así que no me voy a detener en eso. Sí. Pero cualquiera hubiera dicho, Señor, pero
¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, si han dicho que voy a ser rey, por qué tengo que andar huyendo? En el capítulo 56 del libro de los Salmos, versos 3 y 4, dice David: en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Me imagino, hermano, que estas palabras las dijo David porque él se recordaba de las promesas que Dios le había dado, que él iba a ser rey. Sí. Pero él andaba huyendo. Y tuvieron que pasar entre 15 a 16 años para que David tomara el trono. Aleluya, Padre. Es que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Aleluya. La agenda suya no es la agenda mía. Amén, así es. La agenda mía no es la agenda de Dios. Amén. Dios hará las cosas cuando Él quiera. Gloria a Cristo. Dios, hermanos, hará la obra cuando Él esté dispuesto a Gloria a hacer. Cristo. Así es, amén. Lo único que nosotros tenemos que hacer es esperar y confiar en que el Dios que nos ha llamado es fiel y es verdadero. Sí, Señor, aleluya. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es perseverar en el momento difícil hasta ver la mano de Dios obrar. Sí, amén. Porque tarde o temprano Dios hará la obra. Cuando Santiago escribe en el capítulo 1 y verso 2, dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Parece contrario, porque Santiago está diciendo que cuando nos encontremos en pruebas nosotros nos gocemos. Pero la mayoría de nosotros, cuando nos encontramos en pruebas, lloramos, nos quejamos, nos sentimos destruidos. Pero Santiago dice que nos gocemos en que Dios, hermanos, dará las pruebas para mostrarnos su poder y su gracia. Gloria, papito lindo. Esta mañana, hermanos, yo termino hasta aquí. Gloria a Porque Cristo. no hay tiempo. Aleluya. Pero Dios quiere que entendamos con estos dos ejemplos que Él tiene el control de todo. Sí, amén, así Que no es. importa cuánto tiempo usted lleve con ese problema, Dios lo conoce y Dios va a obrar. Aleluya. No importa cuánto tiempo, hermano, nosotros estemos pidiéndole a Él y pareciera que a veces no hay respuesta. Hermano, Dios es poderoso Amén. para hacer lo que nosotros Sí, queremos, sí. pero Él lo va a hacer al tiempo de Él. Gloria a Dios, aleluya. Solo esperemos en nuestro Dios. Sí, amén. Y Él hará. Amén. Cierra sus ojos esta mañana.